Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es recapitular el proceso contable para poder avanzar en los conceptos de registración. Recordamos entonces que el proceso contable es un conjunto de pasos o de procedimientos que van desde la generación del hecho económico hasta la emisión de los estados contables. Cuando ocurren los hechos económicos, en la estructura patrimonial se producen variaciones. Estas variaciones son las variaciones patrimoniales. Estas variaciones patrimoniales nosotras las podemos registrar y clasificar en función de la existencia de fuentes de información que son los documentos comerciales. Recuerden leer la teoría que hay de documentos comerciales y de fuentes de la información. Ahora bien, estos elementos patrimoniales que forman parte de la estructura patrimonial se identifican a través de lo que nosotros llamamos la ecuación contable fundamental. Esta ecuación, que es una igualdad, participan los elementos del activo, del pasivo y del capital o bien del patrimonio neto, como así también los resultados, negativos y positivos. Entonces, como lo hicimos en la primera clase, demostramos esta ecuación contable fundamental e identificamos también las características de cada uno de estos elementos. Recordamos entonces, el activo es el conjunto de bienes y derechos que tiene el ente. Es la clasificación tradicional. Vayan también a las resoluciones técnicas para identificar cuál es la definición de la RT16. Ahora, el pasivo es el conjunto de obligaciones, de deudas ciertas, determinadas y determinables, decimos. El capital, en el momento de inicio, se iguala al patrimonio neto y, como consecuencia de las operaciones que realiza la empresa, se van generando los resultados. Recuerden también que estos resultados nosotros habíamos identificado como resultados negativos, que en la ecuación de 7 términos formaban parte de las pérdidas y los egresos, y los resultados positivos formaban parte de las ganancias y de los ingresos. Ahora bien, ¿cómo avanzamos con el proceso contable? Analizando las variaciones patrimoniales, nosotros vamos a un punto del proceso contable en donde decimos que las operaciones se registran, es la captación de datos. ¿Cómo se registran? Y acá hay 3 elementos fundamentales que tener en cuenta al principio. En la contabilidad, las registraciones se llevan a cabo a través de una terminología propia, es decir, terminología contable. Nosotros indicamos esta terminología contable ya cuando nombramos los recursos. Estos recursos que eran transitorios o permanentes, de fuente propia o de fuente ajena. Ahora, ¿cuáles son esos conceptos? El primer concepto es el concepto de cuenta. Este concepto de cuenta, nosotros dijimos que la cuenta es un conjunto de anotaciones referidos a un mismo objeto, es decir, en el concepto de una cuenta se involucran elementos que son similares. Por ejemplo, en la cuenta caja, los elementos que son similares son los billetes y las monedas de curso legal. Esas cuentas van a estar identificando a cada uno de los componentes, tanto del patrimonio como de resultados. Es decir, vamos a tener cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio neto, cuentas de resultado negativo y cuentas de resultado positivo. Cada elemento patrimonial con su característica general identificada por cada una de las cuentas. Ahora, estas cuentas se van a ir volcando o anotando en libros especiales. Nombramos también en el proceso contable que un par de esos libros son el libro diario y luego el libro mayor. En el libro diario vamos a realizar las registraciones de carácter cronológico. Y luego veremos más adelante el libro mayor. Ahora, ¿cómo hacemos la registración en estos libros? Lo hacemos a través de un método, es decir, de un procedimiento que es de carácter universal. Este método se denomina el método de partida doble, que ustedes habrán leído en la evolución histórica cuando fue el nacimiento de la partida doble. Este método es de carácter universal, es decir, se apropia y se lleva adelante en todos lados. Como es de carácter universal, algunas terminologías van a ser más difícil de comprender, es decir, es una terminología propia del método.
Ya iremos identificando cuál es esa terminología. Entonces, como primer paso para poder comprender este método de partida doble, avancemos con el concepto de cuenta. Dijimos que la cuenta es un conjunto de anotaciones con características similares. Ahora, una cuenta se va a identificar por las partes que contiene. ¿Cuáles son las partes de una cuenta? Una cuenta va a tener un nombre, es decir, una identificación. Decimos que es la parte literal. Aparte del nombre o de la identificación de la cuenta, esta cuenta va a tener una parte numérica, es decir, una carga numérica. Van a haber números en esa cuenta. Ahora, estos números se van a identificar con un esquema gráfico. Este esquema gráfico nosotros vamos a utilizar un gráfico muy sencillo, un gráfico que parece una letra T, en donde nosotros vamos a ir volcando cuáles son esas partes, tanto literal como gráfica, de la cuenta. Pensemos entonces que es el método de partida doble, es decir, siempre van a haber dos partes o dos secciones. Ahora, si nosotros unificamos el nombre, los números y la parte gráfica, nos vamos a encontrar con que graficaremos una cuenta de la siguiente manera. Armo la parte gráfica, en la parte superior de esa parte gráfica voy a poner el nombre de la cuenta, la identificación de la cuenta, y ahora por el método de partida doble, que ustedes pueden acceder a los textos que nosotros le brindamos, van a poder identificar que las partes en las que se identifica este método o la cuenta van a ser la parte que se genera a la izquierda de esa parte gráfica, se denomina debe, porque el creador de la partida doble eligió esa denominación, no es por otro motivo. Esto no significa que tenga que haber una deuda, esto es importante que se entienda. Y la parte de la derecha se llama haber. Por ahora nombramos el nombre, la parte literal, y la identificación de la parte gráfica. A la izquierda se encuentra el debe, a la derecha se encuentra el haber. Ahora nos preguntamos, estas cuentas que tienen una denominación común también están involucradas con montos, con importes numéricos. Entonces, estos importes numéricos se van a volcar también en esta idea de cuenta. Entonces veremos que en la parte del debe se van a anotar los débitos. Esa es la terminología contable. Y en la parte del haber se van a anotar los créditos. Terminología contable. ¿Qué corresponde anotar en los débitos y en los créditos? También los importes numéricos, es decir, los importes en pesos. Ahora, ¿qué ocurre con esta anotación a través de las cuentas que tienen un análisis particular? Finalmente, una vez que nosotros anotamos los débitos y los créditos, vamos a poder obtener a través de la sumatoria de los importes lo que nosotros denominamos el saldo de una cuenta. El saldo de una cuenta se identifica como la diferencia, simplemente la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Esa es la definición más genérica de saldo. Insistimos, es la diferencia entre las sumas del debe y las sumas del haber. Es decir, tomamos la columna del debe y vamos a hacer una suma de los débitos, pesos. Y bien tomamos, si es que existe en la sumatoria del haber, y anotamos pesos. ¿Cómo obtenemos los saldos? A través de la diferencia numérica. Y por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de que alguna de estas columnas sea mayor que la otra o eventualmente sea igual. Entonces, ¿cómo identificamos los saldos? Vamos a decir que hay un saldo deudor. El saldo deudor se da cuando la suma del debe es mayor a la suma del haber. Después tenemos un saldo acreedor. ¿Cuándo tenemos saldo acreedor?
cuando las sumas del haber son superiores a las sumas del debe. Y después tenemos un saldo, que es, eventualmente lo podemos identificar, el saldo nulo, en donde las sumas del debe y las sumas del haber son iguales. Ahora, para poder comprender mejor esta idea de cuenta, vamos a ir desarrollando un pequeño ejemplo. Damos entonces un pequeño ejemplo. Ubiquemos entonces una cuenta con el esquema del debe y del haber. Vamos a elegir, por ejemplo, la cuenta caja. ¿Qué representa la cuenta caja? Ya lo hemos dicho durante estos tiempos de cursado, la cuenta caja es el conjunto de billetes y monedas y representa el dinero en efectivo en poder de la empresa. Entonces, colocamos la cuenta caja, esta va a ser el nombre de la cuenta, anotamos en el debe y en el haber, y de acuerdo a la información que tenemos de los registros contables y de la documentación que tenemos, vamos a incorporar un ejemplo muy general. Supongamos que tengamos una anotación de caja de 500 pesos en el debe. Luego tenemos una segunda anotación de caja de 300 pesos también en el debe. Pero eventualmente ocurre una salida de ese dinero, un egreso de ese dinero, y anotamos en el haber, vamos a suponer, 400 pesos en el haber. Una vez que nosotros queremos obtener el saldo de esta cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir la definición general, que el saldo es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una raya, hacemos las sumas parciales, acá tendremos 800 en el debe y 400 en el haber. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos la diferencia, hacemos 800 menos 400 y el saldo deberá quedar del lado del número mayor, como es lógico en una operación matemática. Entonces nuestro saldo va a ser de 400. Este saldo quedó ubicado en la columna del debe, entonces el saldo es deudor. ¿Por qué el saldo es deudor? Simplemente porque la sumatoria del debe es mayor a la suma del haber. Esto representa el saldo deudor. Insistimos, no significa que tengamos una deuda. Esta es una terminología propia de la partida doble. El saldo deudor. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar este concepto de cuenta con esta forma particular del debe y del haber con la ecuación contable? Imaginémonos entonces, volvemos a la ecuación contable dinámica de 5 términos, en donde tenemos una igualdad. Tenemos términos a la izquierda del signo igual y términos a la derecha del signo igual. Entonces podemos imaginarnos que acá también estamos hablando de una partida doble, es decir, de una suerte gráfica de cuenta, pero a través de la ecuación contable fundamental. ¿Qué vamos a indicar entonces para hacer acá la relación para el futuro y el análisis de las cuentas? Que en la ecuación contable fundamental, los términos que se encuentran a la izquierda del signo igual corresponden entonces al sector general del debe. Ahora vamos a analizar por qué hablamos de en forma general y no en forma particular. Y todos los componentes que están a la derecha del signo igual corresponden al sector que ya reconocemos como el haber. En este sentido, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles van a ser los saldos que las cuentas deben tener necesariamente. ¿Esto qué significa? Que hay una regla general. Esta regla general va a decir que las cuentas del activo y las cuentas de resultado negativo deben tener siempre saldo deudor, por una cuestión lógica de partida doble. Y las cuentas del pasivo, de patrimonio neto y de resultado positivo deben tener siempre saldo acreedor. Esto lo vamos a ir identificando mucho mejor más adelante. ¿Esto qué significa? Que las cuentas del activo y resultado negativo van a tener, como decíamos recién, saldo deudor. ¿Cuándo? Siempre, independientemente de que hayan operaciones anotadas también en el haber de estas cuentas. Las de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, saldo acreedor.
En definitiva, ¿qué decimos? Que los saldos de las cuentas se identifican con el sector al cual pertenecen en la ecuación contable fundamental. El sector de la izquierda se identifica con el debe, el sector de la derecha se identifica con el haber. Entonces las cuentas de este sector se identifican con el saldo deudor y las cuentas de este otro sector se identifican con el saldo acreedor. Esto es una primera aproximación a la explicación de cuentas en general. Ahora bien, hagamos otro análisis que tiene que ver con la ecuación contable fundamental. Dentro de esta regla general, identificamos que las cuentas tienen aumentos y disminuciones. Esto es algo que nosotros reconocemos ya en las variaciones patrimoniales. Aumenta el activo, disminuye el activo, aumenta el pasivo, aumentan los resultados positivos o negativos, etc. Entonces también vamos a utilizar esta forma gráfica para identificar cuáles serían los movimientos de las cuentas en general. Entonces decimos que los aumentos de las cuentas se van a dar del lado de la ecuación patrimonial y al sector al cual pertenecen. ¿Qué significa? Que las cuentas del activo, resultado negativo, que están del lado del debe, los aumentos se van a dar en el debe. Los aumentos se van a dar en el debe. Mientras que las otras cuentas, los aumentos ¿dónde se van a dar? En el haber. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este análisis? Partida doble, dos posibilidades, dos partes, dos secciones. Y estas secciones son totalmente antagónicas, muy diferentes. Están enfrentadas entre sí, el agua y el aceite. Entonces decimos, es natural que el activo esté a la izquierda del signo igual y que el pasivo esté a la derecha, porque son dos conceptos totalmente contrapuestos. Pasa lo mismo con los resultados negativos y los resultados positivos. Entonces, más que una explicación contable, hay una explicación de lógica cuando hablamos de los aumentos del lado del debe en las cuentas del activo y resultado negativo, y los aumentos del lado del haber en las cuentas de pasivo, patrimonio neto y resultado positivo. Por eso decíamos al principio del cursado que era fundamental reconocer e interpretar la ecuación contable fundamental.